Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 17 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 21, verso 1 al 14. Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Esto es lo que vamos a ver en el devocional, el pensamiento: Él es el Señor. Cristo resucitado, la restauración del servicio y la suficiencia de su provisión son los detalles que van a resaltar esta historia. La introducción es esta. Juan 21 comienza con una escena aparentemente sencilla. Unos discípulos están pescando, pero detrás de esa escena encontramos profundas verdades acerca de Cristo. Los discípulos habían visto al Señor resucitado, habían recibido su paz, habían recibido su comisión. Tomás había confesado: Señor mío y Dios mío. Y ahora los encontramos nuevamente junto al mar de Tiberias. Pedro dice: voy a pescar. Y los demás responden: vamos nosotros también contigo. Pasan toda la noche trabajando y el resultado es sorprendente. Aquella noche no pescaron nada. Entonces al amanecer aparece Jesús. Ellos todavía no saben que es Él. Jesús les habla, les indica dónde echar la red. La pesca se vuelve extraordinaria y Juan reconoce inmediatamente: es el Señor. Esta frase resume el corazón de todo el pasaje. Después de una noche de fracaso, aparece Cristo. Después de una noche sin resultados, aparece Cristo. Después del esfuerzo humano sin fruto, aparece Cristo. Y cuando Cristo interviene, todo cambia. Esto es un reflejo de nuestras vidas. Vamos a ver detalle a detalle. Primera expresión: Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Recuerden que el Señor se apareció 17 ocasiones después de resucitar. Así que por eso Juan dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. La expresión es importante: Jesús se manifestó. El Cristo resucitado continúa revelándose a sus discípulos. La resurrección no había terminado con la aparición de Cristo a María o a Tomás. Jesús continuó confirmando la realidad de su resurrección. El apóstol Pablo enseña posteriormente que Cristo resucitó entre los muertos, y en 1 Corintios 15:5 dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. La resurrección era un acontecimiento histórico que debería de ser proclamado. Segundo, junto al mar de Tiberias. Este es el mar de Galilea, es una región muy conocida por los discípulos. Habían pasado mucho tiempo allí con Jesús.
Allí habían visto milagros, allí habían escuchado enseñanzas, allí habían sido llamados algunos de ellos. Ahora regresan a ese escenario y nuevamente Cristo se encuentra con ellos. Esto nos recuerda que no existen lugares insignificantes cuando Cristo está presente. Tercero, los discípulos están juntos. Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Observemos algo, están juntos. La comunión entre los discípulos sigue siendo importante. El creyente no fue diseñado para vivir aislado. La iglesia es un cuerpo. Y Pablo dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, dice Romanos 12:5. Un creyente maduro sabe la importancia de la iglesia y la comunión. Y la Biblia nos exhorta a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:24. Voy a pescar. Entonces Pedro dice esto y todos los discípulos dicen que van con él. No debemos afirmar que Pedro estaba abandonando definitivamente su llamamiento apostólico, no. El texto no dice eso, tampoco debemos inventar una motivación que Juan no proporciona. Simplemente sabemos que Pedro decide ir a pescar y los demás lo acompañan. Pero el resultado de aquella noche es muy significativo. 5. Aquella noche dice que no pescaron nada, versículo 3. Nada. Trabajaron, esperaron, echaron las redes, pero no obtuvieron resultados. Esta frase puede enseñarnos una verdad espiritual muy importante. El esfuerzo humano separado de la dirección del Señor no garantiza fruto. Jesús había enseñado anteriormente en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es muy real en nuestras vidas. No significa que el creyente sea incapaz de realizar cualquier actividad humana. Significa que el verdadero fruto espiritual depende de permanecer en Cristo. 6. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. La noche ya estaba terminando, empezaba a amanecer y ahí está Jesús. ¡Qué escena!, ¿no? Ellos no habían reconocido todavía la identidad del hombre que estaba allí, pero Jesús ya estaba presente. Antes de que ellos pudieran encontrar la solución a su fracaso, Cristo ya estaba allí. Esta verdad es preciosa para nosotros los creyentes. Podemos encontrarnos en situaciones donde no vemos salida, pero Cristo no está ausente. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dice, ¿tenéis algo de comer? Eso es lo que pregunta el Señor. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta es no. Una sola palabra, no. Toda la noche de trabajo había terminado con una respuesta negativa. Jesús les hace reconocer su realidad. No podían fingir, no tenían peces, no tenían resultados que presentar. La expresión número 8, Cristo conoce nuestra necesidad. Jesús sabía perfectamente que no habían pescado, pero les permite reconocerlo. Muchas veces queremos presentarnos delante del Señor mostrando nuestros éxitos, pero Cristo conoce nuestra verdadera condición. David escribió en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No podemos esconder nada delante del Señor. Expresión 9. Echa la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha de la barca. Y dice el texto, y hallaréis. Esta es la orden de Cristo. Los discípulos habían trabajado toda la noche, ahora reciben una instrucción específica. Aquí lo importante es que obedecen. Entonces la echaron. Aquí encontramos un principio sencillo pero muy profundo, muy eficaz. Escuchar a Cristo debe conducirnos a obedecer a Cristo. No basta admirar sus palabras, escucharlas, debemos obedecerlas. Jesús había dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. Expresión número 10, ya no la podían sacar. El resultado es extraordinario cuando obedecemos a Cristo. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La diferencia entre el fracaso de la noche y la abundancia de la mañana no está en que los discípulos repentinamente se convirtieron en pescadores mejores. La diferencia fue la intervención del Señor, está claro. Cristo tenía autoridad sobre la creación y su palabra produjo el resultado. Fue su orden.
y la obediencia lo que produjo esto. El número 11 dice, Juan reconoce, es el Señor, porque dice el texto, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Esta frase es el centro devocional de todo este pasaje. Juan reconoce la manera en que Cristo ha actuado y comprende, es Jesús, el Señor resucitado. El mismo Señor que había llamado a estos hombres, el mismo Señor que había alimentado multitudes, el mismo Señor que había calmado tempestades, el mismo Señor que había muerto en la cruz, el mismo Señor que ya está resucitado. Él es el Señor. La expresión número 12, que es la reacción de Pedro. Juan dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Pedro quiere acercarse a Jesús, la reacción es inmediata. Cuando verdaderamente reconocemos al Señor, nuestra respuesta debe ser acercarnos a Él, ya que estaba muy cerca a la barca y se aventó para empujar la barca más rápido y llegar hacia el Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué importante siempre es buscar acercarnos a Dios. La expresión 13. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús ya había preparado alimento para ellos. Esto es hermoso. Los discípulos habían pescado muchos peces, pero antes de que llegaran Jesús ya tenía preparada comida. El Señor no depende de nuestros recursos. Él es suficiente. La expresión 14, ¿no? Traed de los peces que acabáis de pescar. Observemos el equilibrio. Aquí es muy importante. Jesús ya tenía alimento, pero también les permite participar. El Señor no necesita nuestra ayuda para ser Dios. Sin embargo, en su gracia permite que sus siervos participemos en su obra. Pablo expresó en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El privilegio de servir a Cristo es una gracia dada a todos los creyentes. Expresión 15, 153 peces. Bueno, este es un detalle específico, llena de peces, pero eran 153. Ahora, no necesitamos construir una interpretación simbólica donde el texto no la proporciona. Juan simplemente registra el número y añade, y aun siendo tanto, la red no se rompió. La abundancia no produjo fracaso, la red permaneció intacta. ¿Tiene algo espiritual el que diga 153? No, no significa nada, simplemente que fue una gran pesca. Número 16, venid y comed. Jesús les dice, venid y comed. Estas palabras muestran la cercanía del Señor resucitado con sus discípulos. Cristo no se presenta como una figura distante, se relaciona con ellos, les prepara alimento, los invita a comer. La resurrección fue corporal. Jesús podía relacionarse físicamente con sus discípulos. La siguiente expresión, la número 17, sabiendo que era el Señor. Ahora ya no existe incertidumbre, ellos saben, Él es el Señor. El pasaje comenzó con discípulos trabajando durante toda una noche sin resultados, pero termina con discípulos sentados con Cristo, comiendo juntos. La presencia del Señor cambia completamente toda la escena. Empecemos con nuestra reflexión. Hay una verdad que debemos llevar a corazón. El Señor sigue siendo Señor incluso cuando nosotros no vemos resultados. Los discípulos trabajaron toda la noche, no pescaron nada, pero Jesús no había dejado de ser Señor. Cuando amaneció, Él estaba allí. Tal vez nosotros atravesamos temporadas donde sentimos que hemos trabajado mucho y hemos visto muy poco fruto. Quizá hemos orado, hemos servido, hemos predicado, hemos enseñado, hemos trabajado con nuestra familia y aparentemente nada sucede. Este pasaje nos recuerda, no midamos la fidelidad de Dios únicamente por nuestros resultados inmediatos. El Señor sigue estando presente y cuando Él habla debemos escuchar, cuando Él dirige debemos obedecer, cuando Él provee debemos agradecer. Aquí están nuestras aplicaciones. Primero, no abandones la fidelidad porque no ves resultados inmediatos. La noche puede parecer larga, pero el amanecer llegará. No debemos confundir ausencia de resultados visibles con ausencia de Dios. Pablo exhortó en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Observemos que dice que no es en vano, aunque todavía no veas el fruto, permanece firme y constante. Segundo, aprende a reconocer la voz del Señor. Juan reconoció, es el Señor. El creyente necesita conocer la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. La manera segura de conocer la voluntad del Señor es permanecer sometidos a su palabra, estar bajo su señorío, caminar con el Señor en una comunión íntima. Diría David en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Tercero, obedece aunque no comprendas todo. Los discípulos podían haber preguntado, ¿por qué a la derecha? Pero simplemente obedecieron, sin preguntas. Hay ocasiones donde Dios nos ha revelado claramente lo que debemos de hacer. No necesitamos una explicación adicional para obedecer. Si la palabra dice perdona, pues perdona. Si la palabra dice ama, ama. Si dice que prediques, predica. Si dice que ores, ora. Vive en santidad, pues vive en santidad. Si la Biblia dice permanece fiel, permanece fiel. No necesitamos explicaciones, solo obedecer. Exhortación. Amado hermano, amada hermana, si hoy estás viviendo una noche espiritual, no concluyas que el Señor te ha abandonado. Si ves tinieblas, si no ves resultados, si has trabajado y no ves fruto, permanece fiel. Si has orado y todavía no ves respuesta, continúa buscando al Señor. Espera en Él. Si has servido y nadie parece reconocerlo, recuerda que Cristo sí lo ve. Él escribió en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestra responsabilidad no es producir resultados mediante nuestras propias fuerzas. La responsabilidad es ser fiel al Señor. El resultado final siempre está en sus manos. Vamos a dar una aplicación evangelística a esto. Hay algo todavía más profundo. Los discípulos podían pasar una noche entera trabajando y regresar con las manos vacías. El ser humano también puede pasar toda una vida intentando llenar su corazón con religión, buenas obras, dinero, reconocimiento, éxito, conocimiento, placeres, relaciones, posesiones, etc. Y al final descubrí que nada de eso puede darle vida eterna. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Puedes tener muchas cosas y seguir estando espiritualmente vacío, pero Cristo ofrece vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice Juan 6:35. La respuesta no está en trabajar más para intentar merecer la salvación. La salvación está en Cristo y es gratuita al que se arrepiente y cree. La palabra de Dios declara en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Si todavía no has confiado en Jesucristo, escucha el mensaje. Él es el Señor. El que murió por nuestros pecados vive. El que fue crucificado resucitó. El Salvador está vivo. Ven a Él con arrepentimiento y fe. Confiésalo como tu Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Una verdad para guardar hoy. Cuando los discípulos dijeron no, Jesús todavía estaba allí. Cuando no habían pescado nada, Jesús estaba allí. Cuando amaneció, Jesús estaba allí. Cuando obedecieron su palabra, Jesús estaba allí. Cuando recogieron la abundante pesca, Jesús estaba allí. Cuando llegaron a la orilla, Jesús estaba allí. Por eso, cuando no entiendas lo que está ocurriendo en tu vida, recuerda, es el Señor. Él está allí. Él sigue siendo Señor en la abundancia, sigue siendo el Señor en la escasez. Él sigue siendo Señor cuando vemos fruto. Él sigue siendo Señor cuando aparentemente no vemos resultados. Y nuestra responsabilidad sigue siendo escuchar,
confiar, obedecer y permanecer fieles, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre celestial, te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, pagó nuestros pecados con su sangre, se levantó de entre los muertos con poder y gloria, al tercer día ascendió al cielo y hoy está sentado en el trono. Gracias porque después de su resurrección se manifestó nuevamente a sus discípulos. Gracias porque este pasaje nos permite contemplar una vez más la gloria de Cristo resucitado. Señor, perdónanos cuando permitimos que nuestras circunstancias determinen nuestra confianza en ti. Cuando trabajamos y no vemos resultados, ayúdanos a permanecer fieles. Cuando atravesamos noches largas, ayúdanos a esperar en el amanecer. Cuando no entendamos lo que estás haciendo, enséñanos a confiar en ti y esperar. Y cuando recibamos la orden, obedecer. Danos sensibilidad para reconocer tu voz mediante tu palabra. Danos un corazón dispuesto a obedecer, Señor, cuando tú das una orden. Que no dependamos de nuestra propia capacidad, sino que aprendamos a descansar en ti. Ayúdanos a recordar que separados de Cristo nada podemos hacer. Gracias porque tú eres suficiente. Gracias porque tú provees. Gracias porque nos permites servirte. Gracias porque, aunque no necesitas de nosotros, en tu gracia nos haces colaboradores de tu obra. Señor Jesucristo, queremos que nuestra vida pueda reconocer continuamente que tú eres nuestro Señor, que estás con nosotros en todo momento y que cuando tengamos éxito digamos, es el Señor. Cuando atravesemos pruebas digamos, es el Señor. Cuando no veamos resultados digamos, es el Señor. Cuando recibamos bendiciones digamos, es el Señor. Cuando lleguemos al final de nuestra jornada digamos, es el Señor. Y si alguien que escucha este mensaje todavía no te conoce como Salvador, permite que pueda reconocer quién eres, Señor. Que pueda mirar al Cristo crucificado y resucitado sentado en el trono como el Dios eterno. Que pueda arrepentirse de sus pecados y confiar en ti. Que pueda recibir la vida eterna que solamente tú puedes dar. Señor, haznos fieles hasta el día en que podamos estar eternamente contigo. Te lo ruego en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.